Monty, ¿Qué pasa? ¿qué tal el Mundial? Pues no me la podría sudar más. Es uno de los boicots más fáciles que he hecho nunca. La verdad me ha costado un total de 0 unidades de esfuerzo. Yo llevo boicoteando el Mundial desde Tú ya desde lo el 81. boicoteabas cuando estaba de moda, ¿no? Sí, yo nací en el 81, en el 82 hubo Mundial, ¿no? En España, el Mundial 82. Ese ya lo boicoteé. No, ese no lo boicoteé, pues de ese tuve una camiseta. ¿Ah, sí? ¿Eras un bebé y tenías una camiseta? No, o sea, la tuve años después porque la heredé de mis hermanas. Vale. Tuve una camiseta del Mundial 82, pero a partir de ahí yo creo que ya los he boicoteado todos. Bueno, el del Waka Waka, la canción de Waka Waka, reconozco que la he bailado alguna vez. Es que es lo mejor, Waka Waka. Bueno, un poquito de plagio por aquí, apropiación cultural por allá. Que sea un plagio ya no es tanto mi problema. La canción en sí es guapa. O sea, vale, pero me refiero, creo que he boicoteado el Mundial desde siempre. Muy bien, me parece. Pero este más. Entonces a mí la verdad claro. me la suda. Además yo creo que ya no conozco ni un solo futbolista. Ya no juega Piqué. Piqué ya no juega. Iker Casillas tampoco. Tampoco. Iker ahora está centrado en su carrera como TikToker. Y como TikToker y crisis de los cuarentón. O sea, está ese muy en tema crisis. tú ya sabes que a mí me toca en lo personal y que yo siento mucha empatía hacia Iker y su excesivamente compartida crisis. Pero bueno, ¿quién soy yo? Si llevo dos temporadas. Es verdad, no tenemos nada que criticarle, pobre Lo que pasa hombre. es que a nosotros nos sigue menos gente, pero si nos sigue a la gente que le sigue a él, seríamos igual de ridículos o peor. Claro que sí. O pobre Iker Entonces, Casillas. para mí el Mundial me la suda. Tú lo estás viendo, espero que no. Yo no puedo evitar, o sea, yo como que lo veo por pura inercia, o sea, no es que lo vea, o sea, yo no aplazo nada, ni aparto nada, ni desplazo ningún plan porque hay Mundial. Simplemente si estoy trabajando y hay un partido que me pueda interesar, igual lo pongo de fondo mientras friego los platos o cualquier cosa. Pero es una cosa ya que es inercia pura. No me gusta el fútbol. Pues hay que boicotearlo. ¿Pero a qué le importa que vea yo el fútbol o no? Hombre, bueno, en fin, yo pienso que no hay que verlo y hay que boicotearlo porque hay que boicotearlo porque es fútbol y ya está. No, y porque se celebra en un país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos en la construcción de cuyos estadios han muerto, no sé si la cifra eran como 6 obreros al día o una barbaridad semejante, donde se ha construido estadios a base de esclavitud y donde 4 familias cataríes se están forrando, mientras al resto de la población se la suda 3 cojones los estadios de fútbol y tal, donde las mujeres no pueden asistir a los partidos de fútbol y donde los homosexuales se les la pida. Yo creo que a lo mejor igual una vueltita hay que darle. Por lo que sea hay que dar una vueltita. Pero bueno, ya te digo, para mí este boicot está siendo muy sencillo. Ha sido muy no como muy el de fácil. Toman, que todavía soy yo aquí la última persona que la queda. última persona por un anuncio que hicieron por un anuncio Toman. machista que ya está todo el mundo comprando en Toman y yo continúo con mi boicot, soy la última que quedo. Pues este me ha resultado bastante. Ya no recuerdas ni el anuncio que fue. ¿Qué era? Era un anuncio en el que decían que iban a desabrochar sujetadores o algo así. Ah, sí. Sí, te compras la guitarra en Toman. Si te compras la guitarra, los sujetadores volarán. Sí. Algo así. Sí. Pues vaya tela. Pues nada, pues Toman y Qatar de lo peor que hay en el mundo. Exacto. Yo creo que con esta conclusión podemos empezar el programa. Cosas que no, coño, que no. ¿Qué cosa que no me traes esta semana, Scaliburcio? Pues a ver, realmente yo te voy a traer una cosa que no, que en realidad es una cosa que sí encubierta. Bueno. Y es la existencia de las tías. Las tías, no las tías en plan mujeres en general, sino las tías de familia. Vale. Las tías que te envían los buenos días por WhatsApp usando... Para mí eso es súper cosa que sí. Claro, es como cosas que no, pero son cosas que sí encubierto. Súper a favor. Utilizando stickers de piolín o gifs de flores o algo parecido que siempre tenga ese aroma a PowerPoint. Para mí es una cosa que sí. Y te digo una cosa, para mí el sentimiento que hay en enviar eso cada mañana es el mismo sentimiento que otra de mis cosas favoritas en la vida, que es el aplaudir cuando el avión aterriza. Que no es ni más ni menos que celebrar que no te has muerto. Exacto. Esa gente que da los buenos días cada día, da los buenos días porque celebra que no se ha muerto. Que se ha despertado un día más. Un día más. Una cosa que me fascina muchísimo de esto es que no son ni madres ni abuelas. Son tías. Son tías, sí. Sobre todo son tías. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí?
Mira, luego tengo una sección hoy que vamos a hablar un poco del Vamos a parentesco. hablar- Entonces, ¿Ah, sí? quizá luego podamos ahondar más en Perfecto. esto. Pero yo te diré que estoy súper en contra de que hayas dicho que es una cosa que no. Porque a mí me da una felicidad. Yo es que quería decirlo, entonces lo he colado ahí de Vale, cualquier me da manera. una felicidad como naif Ujú. e inexplicable que las tías envíen eso, ¿vale? Mi cosa que no es la gente... Tiene mucho que ver con lo que dije hace 2 semanas de la gente agorera. Sí. Pero un poquito más ampliamente es la gente que cuando tú haces las cosas de una manera que no es la que se supone que tal, Ujú. te meten miedo, Sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo últimamente he pensado mucho sobre esto porque yo cuando era pequeña, desde muy pequeña, yo siempre he querido tener como varias profesiones. Sí. Era algo que me caracterizaba, el tener muchos intereses y el no estar centrado en una cosa, sino en muchas. Todas las veces que la gente me dijo, no, te tienes que centrar, aprendiz de todo, maestro de nada, tienes que elegir una cosa, te va a ir mal en la vida. Y yo a día de hoy tengo varias profesiones, Ujú. le he conseguido sacar dinero a todas las cosas que sé hacer. Sí. Y mi trabajo consiste en tener diferentes trabajos de cosas que no tienen en apariencia mucho que ver entre sí, como ser mediadora intercultural, ser cantante, tener un podcast, trabajar en la radio y reivindicar el papel de las mujeres en la música. He conseguido que esas cosas sean mi trabajo, Claro. todas ellas. Ujú. Y además he conseguido que, al menos para mí, sí que tenga un sentido todo entrecruzado. También me ha pasado con cosas personales, ¿no? Decir, no, pues yo qué sé, voy a hacer esto. No, eso te va a salir mal, eso va a salir mal, y luego que me salga bien. Sí. Entonces estoy harta de vivir con miedo procesos que para mí son naturales y normales, solo porque para mucha gente sean raros. Claro. Entonces dejad de pretender que todas las personas nos conducimos por la vida Ujú. bajo los mismos parámetros. Claro. Porque a lo mejor para ti esto es una locura, pero para mí es lo normal. Entonces, hay cosas que vivo con muchísima ansiedad simplemente por el agorerismo de la gente. Mm. Che, dejadme en paz. Sí, yo aquí aplicaría un poco la sabiduría clásica del abuelo que vive al margen de prácticamente todo y solo suelta una frase al mes o al año. Che, si a la chica le agrada, Claro. si a la chica le gusta, pues que lo haga y ya está. Y no Dejad me a la mareas gente más. en paz. Dejad a la gente en paz, la gente que se haga sus Pero planes. sobre todo no sirve de nada. Es que, por ejemplo, yo estoy buscando piso, ¿vale? Sí, Y hoy me ha dicho alguien, pues Uy. ahora es imposible. imposible. Bueno, pues nada, Olvídate. ahora la gente no tiene derecho No. a tener casa, entonces me voy a ir debajo Vive de en un la calle, puente. claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias por nada, porque Nada. tengo que buscar piso. Entonces, aunque sea imposible, lo voy a tener que hacer. Solo que ahora lo hago con un puntito más de ansiedad. Hija de la gran puta. Es que solo deberíamos expresar este tipo de dudas cuando se nos pregunta directamente. Tú, como experto en la materia, ¿debería hacer esto o no debería hacerlo? Entonces igual sí, molaría decir, a ver, si me estás preguntando mi opinión y qué haría yo en tu lugar, pues igual deberías cortarte porque esto puede traerte complicaciones. Pero de entrada, ir bajándole los humos a todo el mundo es un asco. Pues sí. No hagáis esto. Animad a la peña. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Escaliburcio. ¿Qué pasa, Montipeiro? ¿Qué vamos a aprender hoy? A ver, hace un par de temporadas hice Sí. un par de secciones sobre cosas que aprendí estudiando antropología, Ajá. que yo consideraba interesantes Muy de bien. compartir con nuestros oyentes, y creo que funcionaron bastante bien. Así Ajá. que vengo hoy con la tercera parte. Ideal. Así como de un surtido cuétara de cosas guays. Perfecto. En el número 1, algo de lo que tú y yo hemos hablado muchas veces. Vamos a En piñón. 1992, España celebraba el 5º centenario del, abro comillas, descubrimiento de América. Sí. Cierro comillas. Ujú. En el colegio pintábamos carabelas mientras nos contaban la historia de los intrépidos españoles que cruzaron el mar para descubrir el continente americano. En la Expo de Sevilla, Curro, la mascota, llegaba en carabela, que por cierto se hundió y fue graciosísimo, pero Sí. bueno. El caso es que el tema estaba por todas partes. Todo era celebraciones, el 5º centenario, Cristóbal Colón y demás. Mientras tanto,
en América Latina tenía lugar un movimiento de resistencia que se llamó la emergencia indígena, del que aquí nadie nos habló y que ignoramos con el mismo afán colonizador e imperialista que nos ha caracterizado siempre. ¿Cómo no? Ana Yao, una mítica luchadora por los derechos mapuches, decía que el 12 de octubre de 1492 significó colonización, invasión, saqueo, robo, genocidio, ecocidio, discriminación política, social y cultural. Joder. Quizá no sean cosas muy de celebrarse, la verdad. Sin embargo, de este lado del charco seguíamos brindando, utilizando las carabelas como símbolo de unión e ignorando por completo cualquier insurgencia o reivindicación. De esta emergencia indígena surgieron muchos movimientos que reivindicaban las identidades indígenas y su cultura, primero saqueada y después marginada. Sirvió para articular una lucha que se resume, tal y como dice el historiador y antropólogo chileno José Bengoa, en que los indígenas existen en América Latina y tienen derechos. Más bien, los van adquiriendo o conquistando poco a poco. Asistimos hoy a una suerte de conquista al revés. De aquel movimiento surgen, por ejemplo, líderes como Evo Morales, con su reivindicación de lo indígena y la defensa de su cultura, con aquellos jerseys de los que tanto nos reímos por aquí, porque claro, hasta el dress code de la seriedad tenemos que imponer. Claro. Este tema a mí, yo recuerdo que me voló la cabeza, porque yo no sé si era porque éramos muy pequeños, porque yo me acuerdo de estar en el colegio todo el día pintando carabelas y tal. Era una fiesta brutal, o sea, todo se vivió con una expectación bastante pero tocha. yo creo, no es que no nos enteráramos de la emergencia indígena porque éramos pequeños, es que aquí eso no sabemos qué pasó, y de verdad fue un movimiento que integrador en toda América Latina, de resistencia, de insurgencia y de decir, ¿qué hay? ¿Cómo? ¿Pero qué cojones estáis celebrando? Sí. Y de un poco de reapropiación de esa identidad indígena y de sus propios valores. Y que Evo Morales se presentara en las cumbres internacionales con sus jerseys. Aquí estábamos descojonándonos de él, cuando era un símbolo de resistencia y decir, aquí me planto yo porque esto es lo que somos, y la camisita y la corbata, si vosotros pensáis que es elegante, perfecto, para mí es elegante esto, que es de donde yo vengo. Y lo que nos hemos descojonado de Evo Morales, de Rigoberta Menchú, es increíble, y me parece flipante de verdad que nadie se planteara contarnos que esto estaba pasando. Yo esto lo descubrí de verdad estudiando antropología y me entró una especie de vergüenza. En los nidos de rojos que se supone que era en los colegios públicos. Claro, porque vamos, es que eso no se planteaba. Es que es para nada. increíble. Bueno, pues eso, que lo sepamos, ¿vale? La insurgencia indígena es un tema muy interesante, es muy amplio porque en cada país como que tuvo su manera de existir y sus propias reivindicaciones. Yo os recomiendo que investiguéis porque es muy interesante. Al hilo de esto, la segunda cosa, algo en lo que aquí palmamos muchísimo, llamar Sudamérica a cualquier país que no sea Estados Unidos. Tengo una cosa que contar que es bastante fuerte para la mayoría de la gente porque esto no se sabe. México, para sorpresa de muchos, es Norteamérica. Sí. Y la ciudad más poblada de Norteamérica es Ciudad de México. Vaya. Centroamérica la forman Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y ya todo lo que queda por debajo de Colombia es Sudamérica. ¿Vale? Existe el término Latinoamérica para hacer referencia a todos los países del continente americano cuya lengua proviene del latín, es decir, todos los que hablan español y portugués, aunque en teoría esto también debería incluir la región francófona de Canadá. Claro. Y luego tenemos Iberoamérica para referirnos exclusivamente a los que hablan castellano o portugués. Te quiero decir, es que aquí me hace mucha gracia porque para nosotros todo es Sudamérica y todos si hablan castellano son sudamericanos. Claro. Y esto que nos puede parecer una chorrada tiene muchas connotaciones porque todos sabemos o deberíamos saber que el norte y el sur tienen connotaciones políticas diferentes y que el sur se entiende siempre como inferior y como más pobre. Sí. Entonces, que el norte lo configure en nuestra cabeza Estados Unidos, que por cierto es un país más pequeño de lo que nos pensamos. Mucho más pequeño de lo que creemos. Sí. De verdad, hay una intención política. Entonces, creo que dejar de atribuirle la nortedad a Estados Unidos y empezar a entender que México también es Norteamérica, no es una cuestión solo geográfica, también es política. Bueno, pero es que esto va por grados, porque tú estás hablando del segundo grado, estás hablando del tema de no llamar Norteamérica solo a Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos se llaman América directamente. Sí. Claro. Y ellos se quedan anchísimos, ¿eh? Sí, es América. De hecho, ellos, es que es así. Y ese es un tema sobre el que se ha escrito mucho en antropología y que es muy interesante, y luego pues todo el acrónimo
el acrónimo de LATAM que se utiliza en los últimos años, ¿no? Para hacer referencia a Latinoamérica y a toda esta unidad también frente a Estados Unidos reivindicándose como América. Es un tema, es heavy, pero ellos lo tienen clarísimo. Yo como pista, como europeo de mierda, yo normalmente ya he borrado Sudamérica de mi vocabulario. Claro. Porque normalmente si lo voy a usar, lo usaré mal, seguramente. Entonces siempre tengo LATAM siempre en la cabeza. Bien. Vale, la tercera cosa de la que quería hablar, que para mí es un tema apasionante y tiene vinculación con lo que tú decías, es el parentesco. Una de las cosas que más me chocó cuando estudié antropología fue que el parentesco ni es natural ni es universal. Me explico. Creemos que los lazos familiares son biológicos e inquebrantables, pero lo cierto es que tienen mucho de social. En el mundo animal, por ejemplo, no utilizamos términos de parentesco o los usamos solo de primer grado, pero no hablamos de tíos, primos o sobrinos entre perros y gatos. No. Eso ya nos da una pista de que tan natural no es, ¿no? En las distintas sociedades humanas, el parentesco se entiende y se performa de muchísimas maneras. Como explica Pedro Gómez García, catedrático de filosofía, hay relaciones de parentesco que al formarse son constitutivas. Uno las adquiere directamente como consecuencia del propio matrimonio, alianza, o del propio nacimiento, consanguinidad. Las demás relaciones se adquieren indirectamente a consecuencia de la alianza matrimonial de un pariente o del nacimiento del hijo de un pariente. Acontecimientos que afectan a otros, convertidos, sin tener que hacer nada al respecto, en cuñados, nueras y yernos, suegros y en abuelos y nietos, tíos y sobrinos. Cuando una madre da a luz, no solo trae al mundo un hijo, sino un hermano, un primo, un sobrino, un nieto, y para el futuro un yerno, una nuera, un cónyuge, un tío, un abuelo. Se promueve la reactivación de todo el sistema de parentesco que crea una nueva generación de parientes. Según la sociedad, además, esto me parece muy interesante, hay vínculos, según el momento histórico, que son legítimos o ilegítimos. Los hijos bastardos, Hay uniones matrimoniales que no son aceptadas, hay parejas que no han tenido la opción de convertirse en matrimonio y a las que se les ha negado la posibilidad de estar emparentadas y por tanto de todo lo que el parentesco conlleva a nivel político y social, ¿no? Me vienen a la mente pues todas las parejas homosexuales, ¿no? Las parejas del mismo sexo o las personas a las que se les prohibía emparentarse por cuestiones de estatus o de clase social. Entonces el parentesco... yo trabajo con personas de todo el mundo, ya lo sabes, y me chocó mucho la primera vez que conocía a alguien, a unas personas que en su país se llamaban hermanos y para ellos eran tan hermanos como en nuestra sociedad son los hermanos, pero que en realidad para nosotros eran primos. Ajá. Y esto tiene unas connotaciones a nivel administrativo, porque un familiar de primer grado te puede dar ciertos privilegios administrativos a la hora de obtener la residencia en nuestro país y demás, un primo no. Yeah. Entonces, cuando estas personas chocaron con que según la ley de extranjería españoles no eran hermanos, no podían entenderlo. No. Porque en su país eran hermanos. Los primos son hermanos. Sí. En algunos países. En algunas sociedades, sí, ellos se han criado como hermanos y ellos sienten que son hermanos. Claro. Entonces, desnaturalizar el parentesco y entender que el parentesco, que nos parece algo súper biológico y súper tal, no lo es tanto y tiene una connotación más bien social y cultural, es bastante interesante. Sí, claro, y me parece un temazo sobre el que conviene reflexionar. Y luego esto de lo que habla Pedro Gómez, ¿no? El catedrático que lo que decías de las tías, ¿no? Las tías que mandan las cosas por WhatsApp también son las hermanas de alguien y las madres, ¿no? O las... Sin embargo, es verdad que hay gente que lo que más sobresale es que son tías, ¿no? Ya. Hay una manera de ser tía que pese a que a lo mejor seas madre o tal, te convierte en más tía que hermana, quizás, no sé. Hay algo ahí, hay algo muy interesante. Sí, a mí de todo lo que has dicho me he caído ahora, simplemente es una gilipollez con una cara, pero me parece interesante toda la historia alrededor de los parentescos que nazca de un punto en común, que es el matrimonio,
¿no? Claro. Y el matrimonio nace de dos personas que en teoría no tienen ningún parentesco. Claro, porque el parentesco es así, ¿no? Pensamos que es algo natural y heredado y nace de dos personas que Claro. no tienen nada que ver, que deciden... Y es político, porque para que dos personas se conviertan en parientes por el matrimonio tienes que tener una sociedad y unas leyes que te lo permitan. Claro. Entonces es muy interesante. A mí Mucho. todo esto del parentesco, yo tengo que reconocer que la antropología del parentesco me pareció una asignatura, de hecho eran 2, preciosa. Lo Me es, gusta sí. muchísimo. Ujú. Vale, como cuarta Más. cosa que te voy a hablar de los Kiowas de Brasil. Ah, ¿vale? qué bien. En 1993, Sepultura publicaba en su disco Chaos AD una canción acústica instrumental, una especie de jam, llamada Kiowas. Era su protesta contra la situación que sufre esta tribu, despojada de sus tierras y con una manera muy particular de responder a estos ataques, el suicidio ritual. En un artículo en la revista Hot Down sobre este tema, dicen que la reserva de Dourados, donde más de 12.000 Kiowas, antes habituados a repartirse por un extenso territorio, es un sitio donde se ven obligados ahora a concentrarse en apenas 30 kilómetros cuadrados de terreno. Se calcula que el 25% de ellos sufre de desnutrición crónica, la cual provoca la muerte de entre 10 y 20 niños al año. El hacinamiento y la escasa atención sanitaria los convierten en víctimas fáciles de la malaria, el dengue o la hepatitis. Observadores cercanos denuncian que los programas de atención gubernamentales que sobre el papel deberían ocuparse de estos problemas están plagados por la corrupción, igual que aquellas agencias indias en la Norteamérica del siglo XIX. Resulta difícil distinguir a las ONGs bien intencionadas de las que los funcionarios usan para el desvío de recursos o incluso de aquellas que han sido compradas por las multinacionales para ejercer como pantalla de sus actividades empresariales en las tierras indias. Y mientras en Dourados se produce un suicidio cada semana aproximadamente. Los Kiowas son el grupo indígena mayoritario de Brasil y para ellos la tierra es un elemento clave en su cultura y su cosmovisión. Para ellos, las tierras donde descansan sus muertos, sus antepasados, son sagradas y tienen un sentido religioso. Las consideran las puertas del paraíso. Según su manera de observar la realidad y según sus tradiciones, la destrucción de su entorno y el expolio de sus tierras, sus tecoja, es un funesto presagio del fin del mundo, una señal de que el universo ha perdido sus cimientos y va a venirse abajo. Y efectivamente están viniendo su particular fin del mundo, porque su mundo está desapareciendo. La presión demográfica en Brasil y sobre todo los intereses económicos de diversas empresas y terratenientes hicieron que el territorio Kiowa se convirtiese en un cotizado botín. Durante el siglo XX esa presión fue creciendo y a partir de 1920 el avance de las explotaciones agrícolas empezó a desplazarlos. La situación llegó a un punto sin retorno en los 70, ya que las plantaciones de soja cada vez demandaban territorios más y más extensos y los desahucios empezaron a contarse por decenas de miles. En este punto, la identidad colectiva e individual de los Kiowas quedó hecha añicos y todo atisbo de felicidad desapareció para siempre. Dado que los Kiowas vivieron siempre completamente ajenos al sistema de propiedad importado por los inmigrantes europeos, no tienen titularidad legal sobre sus terrenos, es decir, esas tierras eran suyas porque eran suyas. Y entonces se encontraban con que sus propias leyes ya no servían y tenían que acogerse a las leyes del Estado brasileño que se había formado en torno a ellos, sin que ellos realmente tuvieran mucha conciencia de esto. Ellos estaban allí, ¿no? Cuando el asunto termina en los tribunales, cosa que ha sucedido muy a menudo, los Kiowas han podido comprobar una y otra vez que los jueces federales reconocen únicamente las escrituras de propiedad legales en manos de los terratenientes o las empresas. La burocracia brasileña casi nunca reconoce una propiedad ancestral que no esté convenientemente registrada en papel. Y entre los Kiowas, el suicidio es algo más que una salida individual a una situación desesperada. Es también un acto de protesta. De ahí que acostumbra a producirse por ahorcamiento y que elijan ramas muy bajas de los árboles para colgarse, lo cual les obliga a doblar voluntariamente las piernas para morir, algunos incluso lo hacen de rodillas, para así demostrar que quitarse la vida no ha sido una decisión precipitada de la que quizás se hubieran arrepentido de haber tenido una segunda oportunidad, sino un acto de voluntad, una elección muy premeditada. Esto me he acordado hoy de los Kiowas, porque hace unos días vimos la peli de Asbestas, Sí. y sin desvelar nada, tocaba este tema de la tierra y los intereses económicos, ¿no? Sí. Y también esto me recuerda al cómic de Joe Sacco que se llama Un tributo a la tierra, se llama, que es un cómic que también habla de todas estas cosas, ¿no? De la tierra, la gente que pertenece a una tierra de manera ancestral y cómo el capitalismo y los intereses cometen estos etnocidios y estos ecocidios, y cómo construimos leyes que arrebatan
territorios que Sí. naturalmente pertenecen a gente que siempre ha estado ahí, ¿no? Y cómo el absurdo de estas cosas suceden. Lo absurdo de lo no natural, ¿no? Claro. Porque tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes del parentesco, Claro. que es el ser humano se inventa cosas. Claro, y se inventa cosas que de repente incluyen a personas que simplemente estaban allí, ¿no? Y es muy curioso porque al final el Estado-Nación se ha impuesto, ¿no? Como sistema político sobre el que funcionamos. Y claro, los Estados-naciones se chocan muy a menudo con que hay sociedades con culturas muy arraigadas que ya estaban allí. El Estado-Nación se construye a su alrededor y pretende expoliarles o pretende acabar con su cultura y someterlos a unas leyes que simplemente ellos ni conocen, ni tienen por qué saber que existen, Claro. ni han participado activamente en la votación de estas leyes, ¿no? Y es bastante curioso. El cómic de Joe Sacco, a mí me parece... Bueno, ese cómic es antropología pura, es chulísimo, es súper completo y creo que está bastante guay. Y bueno, los Kiowas, como me hacía gracia, ¿no? Por la canción de Sepultura, que supongo que muchos han escuchado, no sé hasta qué punto entendíamos... de Supongo qué que iba. muy pocos, al menos en este país. Además, la canción no tiene letras, es una canción ¿no? instrumental, es Vale. como una especie de jam tribal, acústica, pero que tenía mucho que ver con esa reivindicación que Sepultura siempre ha tenido sobre las sociedades amazónicas y brasileñas. Y bueno, pues estas son 4 cositas que Oye, tenía pues yo muy hoy. bien, pues nos vamos a la cama mucho más sabios hoy. Gracias a ti. Pues fíjate, Montepeiro. fíjate qué bien. Muchas gracias por estas dosis de sabiduría. De nada, Excaliburcio. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty, Cuéntame. justo esta mañana hemos estado hablando de nuestros dramas particulares y cómo estamos atravesando crisis semejantes, pero las estamos llevando de formas muy distintas. Mientras tú intentas mantenerte activa y ocupada todo el rato y lías a tus amigas para multitud de planes, yo me recluyo bajo una manta el máximo tiempo posible que las necesidades fisiológicas permiten. No es el caso actual, pero yo he llegado incluso a meterme literalmente en un armario simplemente esperando a que todo pasase. Y es que la estupidez del Team Invierno y Team Verano ya ha pasado de moda una vez todos hemos acordado que lo mejor es ser del Team Primavera y Otoño. Ahora que ya no existe ni la primavera y el otoño, Exacto, pero vale. hemos llegado muy tarde, lo siento. Ahora se lleva más el Team Ansiedad versus el Team Depresión. Y aunque ambos equipos tienen cualidades en común y muchas veces comparten síntomas, se diferencian mucho en sus estrategias de acción a la hora de enfrentarse a los problemas. Aunque si me lo permites, podemos concluir que ambos equipos lo hacen fatal a la hora de tratar nada. Pero en realidad no quiero hablar de eso, ya que esta pequeña nota personal me sirve de introducción para hablar de una de las polémicas que saltó hace unas semanas gracias a ese personaje llamado Piqué, el ya exjugador del Barça. Y ex de Shakira. Y ex de Shakira, mucho ex. Vamos a escuchar esto que le dijo al famoso streamer Ibai sobre el tema de salir de fiesta. Claro, es que tienes que salir, es obligatorio salir de fiesta. El que no sale de fiesta, míralo mal. Bueno, no, pero Míralo mal, míralo mal. A mí no me sale de los cojones salir de fiesta. Un día no, pero si no sales de fiesta durante 5 años... Bueno, me apetece. No, hay algo oscuro. Hay algo oscuro. Algo Tienes oscuro que sí irte que a me tomar gusta, un que me gusta whisky, jugar al joder. LOL. ¿Eh? Bueno, que te gusta quedarte en tu casa, ¿no? Sí, pero todos los días no. Bueno, pues igual sí. Primero de todo, dejar clara la distancia kilométrica que existe entre un ser celestial, como lo eres tú, Montepeiro, y este ser de ultratumba que hemos tenido y vamos a tener que aguantar muchísimos Yo años. tengo que decir que yo soy de los dos equipos, ¿eh? Lo O sea, sé. Yo tengo pero- épocas que salgo mucho, pero... O sea, he tenido épocas que he salido mucho, pero yo realmente no salía... a mí no me gusta mucho salir. Yo ahora estoy saliendo mucho porque si me quedo en mi casa lloro en la bañera, ¿sabes? Pero yo preferiría estar estable mentalmente Sí. y no salir, pero de momento no me lo puedo permitir. También es cierto que Piqué se refiere mucho al concepto salir de fiesta, Claro, que es yo otra tampoco... historia. Yo salgo con mis amigas, voy Claro. a comer aquí, voy a un Claro. conciertito, tal, pero yo salir de fiesta a una discoteca, eso no ha sucedido. El caso es que esta polémica que desató Piqué con sus palabras despertó en mí un malestar que me acompaña desde que soy adolescente y tenía muchas ganas de tratar aquí en todo mal. Ha llegado el día, Excaliburcio. Ha llegado el día. He de decir que me alegró mucho que fuese
una polémica en sí. Cuando yo era un chaval, estas palabras eran la normalidad más absoluta, al menos en mi universo lleno de furbo, pajas y cambios hormonales. Fue un alivio comprobar cómo los que nunca hemos estado muy convencidos con eso de salir, beber y el rollo de siempre, no estamos solos, que somos legión y nos avergüenza cada vez menos admitirlo. Me encantan las cortas respuestas de Ibai en estos pocos segundos donde, lejos de justificarse, el streamer se mantiene en sus 13 de que si no me apetece salir en 5 años es igual de válido que lo que tú estás diciendo. Piqué. Lo de ser visto como un bicho raro porque no disfruto saliendo de fiesta ha sido una constante en mi vida. Pero lo peor es que ese estigma se convierte en determinado momento en autoestigma cuando decides no ceder a la presión social y quedarte en casa las primeras veces un sábado por la noche. Porque, ojo, a la gente no le importa una mierda que entre semana no salgas, que tontees con Diógenes o que tu piel esté más blanca que el fascismo en La Sexta. A la gente lo que le molesta y le preocupa es que llegue el viernes y a ti no te apetezca meterte medio gramo de cocaína o pagar 20 euros para entrar en un sitio con una música horrible tan alta que no puedes escuchar tus propios pensamientos. Y aunque pueda parecer que es unánime la crítica a esta forma de pensar y que hemos avanzado mucho en este sentido, no está de más tratar con contundencia este tema porque las palabras de un referente muy a mi pesar, fueron muy desagradables y graves. Básicamente, Piqué afirma que si no sales de fiesta, ocultas algo. Pues sí, Piqué. Mira, en esto estamos de acuerdo. Creo que podemos coincidir en que ocultamos las ganas de vivir. Porque si vivir es lo que tú estableces, sinceramente quiero dejar de hacerlo. Ya me he cansado. Y por culpa de gente como tú, voy a tener que recordarme que estoy cansado de esto toda mi vida. Cada puto viernes y cada puto sábado que decido quedarme en casa, tengo que acallar esa vocecita en mi interior que me dice que soy un perdedor, un autosaboteador, un inútil y alguien, en resumen, que no sabe vivir. Cada fin de semana que decido no ir a un sitio que no me apetece, debo convencerme a mí mismo de que no me estoy perdiendo la vida, que ella va a seguir ahí aunque me vaya a dormir pronto o me pase la noche viendo películas. Es un sentimiento tan potente que he llegado a sentirlo después de haberme quedado en casa follando, haciendo exactamente lo que de adolescente se tenía como objetivo principal de salir. Es una enculturación absurda que me dice que follar ya no es suficiente, tienes que follar pero después de haber salido. Así que si algún día quedáis para follar un viernes o un sábado, lo estáis haciendo mal, Montipeiro. Eso lo podéis hacer los domingos, pero si quedas con alguien un sábado, primero sales a cenar, o lo que sea, unas copas, y entonces ya planazo, follar hasta que se haga de día. No porque folles mucho, sino porque tienes que hacer tantas cosas en una noche que literalmente se hace tardísimo cuando por fin llegas a casa. Tengo que decir que esto a mí me ha pasado. Claro que sí. Y me da rabia porque da es como mucha rabia. Si el plan principal es follar, Vienes ¿por qué no a te vas a las 4 de la mañana borracha? Joder, lo quiero hacer Vienes a bien. las 7 de la tarde, follamos y luego igual hago una tortilla de patatas y luego seguimos follando y ya está. ¿Por qué cojones tenemos que engañarnos todos? Porque aquí? tenemos que ir a un sitio horrible con otra gente a la que no me quiero follar. Exactamente, si lo único que me interesa aquí es follarte a ti y ya está. Es que es ridículo. Hay una frase que he visto por ahí en redes que me gusta mucho, que dice algo así como: a los introvertidos nos dicen constantemente que hablemos más, pero nadie les dice a los extrovertidos que se callen de una puta vez. Yo no me considero una persona introvertida, de hecho creo que soy bastante sociable cuando quiero, pero es una frase que me encanta porque resume en esencia la problemática de la que estoy hablando. Creo que existe una dictadura de la actividad física y social, al igual que existe una dictadura de la felicidad o de la cultura del esfuerzo. Total. Hay una tendencia a pensar que vivir de verdad es utilizar nuestro cuerpo y nuestros sentidos cuanto más mejor. Y ojo, creo que es acertado pensar así. Nuestra naturaleza nos impulsa a conocer, a aprender, relacionarnos, movernos. En resumen, tocar la hierba. Pero creo que el mensaje se deforma en determinado momento e intentamos dirigir la vida de los que tienen necesidades distintas y juzgar sus emociones. Me juego lo que quieras a que gente que se pasa los fines de semana jugando a rol con amigos, encerrados en una casa, se lo pasan de muerte y aún así tendrán que combatir con sentimientos de ansiedad y depresión que les dicen que están
tirando su juventud a la basura. Y es súper injusto. El cerebro humano es tan maravilloso a veces que no necesita el cuerpo para viajar y vivir aventuras. La literatura, el cine, los videojuegos son artes que nos hacen vibrar y llenan nuestras vidas de anécdotas, y la socialización que tanto preocupa a otros la sacamos de nuestros compañeros de reclusión. Una reclusión muy a menudo ficticia, porque toda esa gente está saliendo de su casa constantemente para irse a casa de otras personas y conociendo personas nuevas de forma natural, poco a poco y en profundidad. No a 2 millones de decibelios, a capazos, rodeado de gente desconocida que te grita que esa noche se va a liar muchísimo y que no sé quién está loquísimo. Me la puto suda quien esté loquísimo. Me da igual. Me da igual. Y no quisiera llevar a engaño. Creo que hay que salir. Ahora es cuando viene un poco el recogimiento. Creo que hay que salir. Creo que hay que conocer gente. Creo que cerrarse al mundo y a la experiencia de los sentidos es un error y facilita los síntomas depresivos. De ahí mi introducción poniéndonos a nosotros mismos de ejemplo. No es casualidad que nuestras estrategias encajen tan bien con nuestra psicosintomatología. Pero también pienso que cada persona tiene un método, un ritmo y un punto óptimo para alcanzar altas dosis de bienestar que no pasan por los baremos de otras personas mucho más ruidosas y presentes. Así que nada, amigos, intentemos conocernos bien, seamos honestos con nosotros mismos y nuestros deseos. No dejemos que el miedo nos devore, pero tampoco permitamos que otros miedos distintos nos digan que somos peores personas que no saben lo que es vivir la vida. Y si tantas ganas tienes de que tu amigo salga, beba, se drogue y se lo pase bien, plantéate qué le gustaría hacer a tu amigo, y si le puedes acompañar alguna vez en algo tú, para variar, pues oye, de puta madre, llévate tú un medio gramo de coca a su casa, a ver... a jugar al rol con coca, que creo que hay mucha gente que lo hace, que tampoco es una locura. Yo en realidad estoy súper de acuerdo. O sea, quiero decirte, a mí yo he tenido muchos años de no querer salir porque a mí no me interesa la fiesta, no me interesa tal. A mí me puede interesar salir a cenar o hacer planes tal, o sea, a veces salgo por la noche y me lío de vez en cuando, y en mi caso suele ser algo bastante excepcional, y cuando sucede es muy divertido pero a mí no me interesa tampoco, y muchas veces me he sentido muy presionada para ello, y me ha tocado inventarme excusas, me ha tocado apagar el móvil, y me ha tocado hacer muchas cosas cuando realmente yo estaba a gusto en mi casa con mi pareja, que es algo que a mí me gusta hacer, ¿sabes? Sí. Ahora no lo puedo hacer, por lo que sea. Por lo que sea. Pero es algo que me gusta. Yo no necesito, yo no siento que aprovecho más la vida por estar fuera de mi casa los fines de semana. De hecho, yo salgo bastante los fines de semana a tocar, por ejemplo, o a hacer actividades relacionadas con mi trabajo en la música, y con eso tengo suficiente. Sí que me gusta quedar con mis amigas y nunca lo he dejado de hacer, y me gusta viajar y me gusta... O sea, yo no vivo encerrada en mi casa, pero cuando me apetece encerrarme en mi casa 5 fines de semana seguidos... He sentido muchas veces esa presión. No me quiero imaginar cuando es tu máxima actividad, claro. Yo he llegado y puedo hablar en presente, llego a desear trabajar en fin de semana. Es decir, ojalá me salga curro este finde para no tener excusas que poner o lo que sea, porque a veces sí que sientes a menudo cierta presión. Lo que pasa que igual ya entramos en la cosa que no está bien, ¿no? Que es lo que también he comentado, que creo que aquí se chocan de frente dos trenes, ¿no? Uno es esa libertad de defender tu estilo racional y tu estilo de vida en general, claro. Y lo que ya no es tan sano, que es encerrarte. Es que sí que creo que la socialización es importante, y sí que creo que a veces puede haber una tendencia un poco depresiva incluso a la no socialización, que sí que es interesante romper. Pero lo que sí que estoy de acuerdo es que socializar no tiene que implicar salir de fiesta. Yo creo que tú y yo hacemos algo que creo que lo hacemos súper bien, y de lo que yo me siento muy orgullosa, que es no necesitar que los planes se alarguen ad eternum. Claro. O sea, yo a veces salimos a cenar, cenamos, nos tomamos una cerveza y a las 12:30 estamos en casa, y yo siento que eso es suficiente. Ya está, claro. En cambio hay gente que una vez ha salido o termina a las 8 de la mañana en un after, o siente que ha desperdiciado la noche. Que esa es otra, ya no es solo el salir, sino el no irse.
que Claro. hay gente con la que es difícil irse. Claro, a mí me gusta salir y me gusta a veces, pues ceno con mis colegas, luego me tomo 2 cervezas y a la 1:30 de la madrugada. Yo si llego a la 1:30 considero que he salido muchísimo. No, porque es suficiente. Claro. Me lo he pasado bien y no tengo esa necesidad de alargarlo, que tiene mucha gente, ese ansia, porque yo al día siguiente, si me acuesto a la 1:30, me levanto normal, aprovecho mi día, no tengo resaca y la vida sigue. A mí, acostarme a las 7 de la mañana, que alguna vez lo hago y me divierto mucho, pero hay un precio. Y yo ese precio lo puedo querer pagar una vez o 2 cada 4 meses Claro. o cada 5 meses, pero por sistema. Y esa gente que nunca es suficiente, que nunca se quiere ir, que luego al día siguiente están en sus casas sufriendo unos dolores, sufriendo unas angustias. Por favor, yo eso no lo quiero. Yo Claro eso no que lo no. quiero. A mí es que nada, ninguna promesa me puede mantener ahí. No, pero tú y yo sí que hacemos mucho eso, salimos a cenar, Sí. hacemos una buena cena, una conversación No agradable, hay que alargar nada. una cervecilla y luego ya está. Y eso es una noche bien aprovechada. Joder. Que ojo, que con eso también puedes... Que mucha gente igual no sale también por esto, porque anticipa que no va a poder irse, no va a tener la libertad Ya. de poder decir en determinado momento, bueno chicos, ya os he visto un rato, me voy a casa. Es que eso Porque- es una cosa que cuesta años. Claro. A mí me ha costado cuando ya- muchos años educar a la gente en que si digo me voy es que me voy. Es que me voy y ya está, y no me rayéis. Y la gente ya sabe que yo seguramente me iré pronto. Claro. Que conmigo no cuenten para hacer esas pandillas extrañas que se reúnen ahí a las 5 de la mañana para todos sabemos qué, para pillar y para empezar la ronda de camellos. Ya, y de pero tal. es que es- Conmigo no cuenten. Claro, por eso yo siempre me he perdido todas las drogas, porque es que la gente se espera a las horas... No, tío, sácalo antes. Tío, saca la droga antes, La droga se saca... se consume antes y nos vamos todos a dormir pero antes. no, Caliburcio, consumir droga y dormir no son cosas que vayan de la mano, ¿sabes? Quiero decir, ¿de qué sirve llegar a las 8, a las 9 a casa? Bueno, la gente luego hace los afters cuando acaban o no acaban. Depende, pueden no acabar nunca. Pueden no acabar nunca. Hay Pues yo gente qué- que todavía está de after desde el 96. Quiero decir, tú una buena droga a las 9 de la noche antes de cenar, cenas un De ratillo hecho, drogate a las 4 de la tarde y ya es claro. después de comer. Y así a En la las 2 de la sobremesa mañana estás durmiendo. Estás durmiendo y el sábado estás fino. Estás Pues ese es fino. tu consejo al final. Mi consejo Que es que os drogaos por la tarde. El Gulag de Noé. Noé, ya estamos aquí otra vez contigo. ¿No te has ido? No, porque ¿No te aquí has como ido? no se puede almorzar, No, pues ya me he traído un bocadillo de mi casa. Yo me siento muy afortunado que hayas decidido venir al menos una vez. Sí, Con sí. eso ya has Ya. demostrado muchísimo lo Las que siguientes, aprecias nos todo mal. desplazaremos nosotros. Nos desplazaremos nosotros, evidentemente. De Seré- momento, pues, España y la República Catalana comparten espacios en Gen, entonces podemos movernos sin sí. pasaporte ni nada. Seréis bienvenidos. Tengo un zulo donde puedo hablar castellano sin que nadie me... Vale, no sé. Vale. Vale. A ver, hay varias Con cosas. paredes insonorizadas y todo, ¿no? Hay varios temas que tenemos que tratar. El primero de ellos es la República del Animal Crossing que te has hecho, no sé Claro, qué. el tema es que como ahora he necesitado un tiempo de recogimiento, porque la verdad es que volví muy mal de Madrid, estuve con un estrés postraumático que me costó No es para pues, menos. mi vida social. Ujú. Claro, esto no para, esto no para, la rueda de hámster no para. Entonces nosotros no podemos estar así, decir, no, es que hoy no me encuentro bien, pues vamos a dejarlo de la política para otro día. De la política no hay vacaciones, estamos o no Claro. estamos. Entonces lo que hice fue que me monté lo de la República en el Animal Crossing. Bien hecho. Lo que hice, de hecho, fue socializar la Nintendo Switch de mi novio, porque la verdad es que tú, ¿quién eres más que yo para tener una Nintendo Switch? Pues nadie. En la República Marxista Noelista, Exacto. las Nintendo Switch se socializan y punto. Exacto. Entonces, si tu novio tiene una Nintendo Switch, le dices que te lo he dicho yo. Y si tiene algún problema, que venga y que me lo diga a la Claro. cara. Bueno, pues nada, he socializado la Nintendo Switch esa hasta que salga el Pokémon, me toca la custodia. Y ya luego también me vuelve a tocar. Entonces, con este tiempo que he tenido la Nintendo en mis dominios, he montado allí el tinglado de la República Bananera Soviética. Qué guay. Vale. Entonces, si alguien quiere venir a mi isla, yo que sé, que me escriba por Twitter o algo y lo vemos. Vale, ¿Cómo se yo, llama? yo no sé cómo ¿Cómo- funciona cómo Se eso. encuentra? llama ¿Cómo se encuentra? Ironjo, de Y- Taronjo. ¿Y Vale. cómo se escribe?
Pues ya os lo dejaré por escrito porque, claro... Vale, pero o sea, que la gente que juega al Animal Crossing te puede encontrar ahí. Yo es que no sé nada. Claro, es que ellos que me escriban por Twitter y ya veremos, porque tampoco te creas que puede venir quien sea. No, hay que pasar la aduana primero y hay que pasar un test previo pues de... un checkpoint, claro. Exacto. Que, a ver, no significa que no puedes venir de vacaciones, pero la tasa turística está alta, os lo digo, claro. en mi ¿Y isla. la moneda? La moneda, pues la verdad es que allí no existe el dinero. O sea, el tuyo para mí, el mío también. Si vas a traer dinero te lo voy a robar. Te lo digo así, claro. Se va así, todo el colectivo. Todo el poder para el soviet. Exacto. Vale. Y vas a tener que ponerte a hacer la cosecha y a regarme el bancal, que tengo que pagar la hipoteca. ¿Vale? Así que nada, estuve mientras estaba haciéndome el tinglado de la isla del Animal Crossing para ir practicando. Es como un ensayo sobre la práctica porque es súper realista el Animal Crossing. De hecho, los animales de la isla hablan catalán y todo. Hombre, no si te fijas menos, un poco y afinas el oído, hablan catalán. No esperaba menos. Exacto. Entonces, mientras tanto, estoy sacándome el máster de profe. Vale. Entonces, yo me dedico a ir ahí a la facultad a pelearme con todo porque Cristo. Explícanos, porque tu facultad, donde estudias el máster de profesora, ¿dónde está? Es que no te creas tú. Es que voy a España todos los días. Porque está en Alicante. ¿Qué dirás tú? Pero eso no es Valencia. Por eso me pensaba yo. Que voy allí y que no me entienden, ¿eh? Yo creo que lo que pasó fue que Jaume I pasó de Alcoy, el carruaje no subía el puerto de Alcoy y dijo... Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Y yo para mí que se lo dejó así como alguien de confianza, ¿sabes? Y dijo, yo me quedo aquí, que me voy para allá, que se vive mejor. Tú ves y acaba la faena. Cogieron más cacho, pero... Claro, ellos se bajaron hasta Murcia y todo, pero ya ves tú lo que les ha cundido lo de Murcia. Ya, no, ¿sabes? No. Total, que un desastre, que bien podrían ser murcianos de Alicante para el papel que tienen en esto, en esta declaraciones, cruzada. La verdad es que estoy a punto ya de abandonar, si Putin lo quiere para él, porque ya que va por ahí pidiendo, ¿sabes? El otro día machacábamos a Castellón, me parece que nos estamos quedando solos, Montipeiro. Nos estamos quedando solos, sí. No, a ver, Castellón bien, oye, que ahí se habla un catalán de puta madre. Tenemos beef con Castellón, pero ¿Qué ha pasado? Está bien. ¿Qué ha pasado? Pues a ver, ¿qué ha pasado? Pues es un bocadillo de calabacín en un catering en Castellón. Hostia, lo vi. Hostia, eso es fuerte. Voy a llamarles la atención. Oye, los de Castellón, si estáis oyendo esto, lo que no puede ser es que yo venga aquí a quejarme de los bocadillos de mierda de Madrid y que vosotros vayáis por ahí poniendo bocadillos de calabacín. ¿Estamos bien? Una tortilla de este Andrés, yo qué sé, si es vegana, pues te cagas los huevos veganos, me da igual, tío. Un bocadito de hummus y tomates valencianos, por que Dios, están buenísimos. Y ya esto está. sí que no, ¿eh? No, esto sí que no. Ahora cuando vuelva yo a casa voy a pasar por allí, pues os vais a enterar, ya te lo digo. Hombre, esto que no vuelve a pasar, pero bueno. Esto que no vuelva a pasar. Volvemos a Alicante. Exacto, Alicante una mierda, ¿vale? El río una mierda. Pues Alicante es horrible. Muy decepcionante, Estoy mal. Además llegas allí y el cambio climático de repente es real, ¿sabes? O sea, si en mi pueblo yo voy con la Rebequita, yo llego allí y voy con tirantes. Estamos en noviembre, señores. El otro día me discutí con un negacionista en Twitter que me dijo que soy una fanática religiosa, ¿eh? Es verdad. Poco cuidado con eso. Yo estoy hasta los huevos ya de Alicante. No hablan catalán. O sea, ¿yo para qué voy allí a conquistar aquello, tío? Pero vas a ir además a hacer un máster de filología catalana. A todo estoy haciendo el máster de filología catalana y no vamos a entrar en detalles porque no os voy a dar más argumentos para cargar contra mi país. Pero eso es vergonzoso, ¿eh? Voy a denunciar a la universidad cuando termine el máster, te lo digo. Sí. Total, que voy a adoctrinar al personal, ¿vale? Ni el alumloe, si tenéis hijos, si sois profesores, por favor. O ya, esto es un llamamiento a la desobediencia civil, te lo digo. O sea, si tenéis hijos, que sean unos maleducados, que se burlen de los profesores. Y si sois profesores, adoctrinad, pero vamos, es que me da igual que os lleven a juicio, te lo digo así de claro. O sea, la libertad de cátedra está para algo, os acogéis ahí, porque nos están vendiendo una moto, te lo digo así de claro. Dos cosas voy a decir de la LOMLOE para que nos vendan la moto. Por si alguien nos ubica, es la ley orgánica. Es la nueva ley educativa. Vale. La de turno, la que toca ahora. Que lo que han hecho ha sido como recuperar la LOE esa que había antes. Porque claro, no te creas tú, que estamos en 2022 y parece que estamos en los años 80, ¿vale? Y la del PP, que se supone que no era de recibo, pues esa la han desechado. El tema es la del PP, era la misma mierda que esta, así te lo digo. La ley del multilingüismo. Eso significa que quieren que la gente sea multilingüe. A mí que no me toquen los huevos, te lo digo así de claro. O sea, aquí, os lo digo así, los únicos
monolingües que hay en el Estado español son los españoles, o sea, los castellanos, los de Madrid, que son los únicos monolingües que hay aquí. Aquí todos somos multilingües ya. Aquí se habla catalán, se habla castellano, se habla inglés y se habla hasta ruso, que es la lengua del imperio. Así y se habla gallego y se habla asturiano. Y se habla de todo. O sea, que me están tocando a mí los huevos Y con lo del euskera. multilingüismo, tío. El tema es que desobediencia civil, pero ya, ¿eh? O sea, que no vaya yo a un instituto. Os digo otra cosa, mi objetivo es ser inspectora de educación, te lo digo así de claro. Yo no me voy a quedar Tú vas a ahí ir a en todos el los lodo. institutos a ver si hablan castellano. Claro, yo voy a ir a los institutos a denunciar a profesores que no están adoctrinando correctamente, te lo digo. Así que lo del multilingüismo, que no os vendan la moto, porque eso no es así. Luego, el tema de la Agenda 2030 está. Que no os engañen, lo que están haciendo, ¿sabéis qué es? ¿Qué es? Están cogiendo la mochila de la mierda y de la culpa del cambio climático y del desastre que se viene. Están cogiendo y poniéndoselo en la mochila a los chavales y a la gente individualmente. Eso no puede ser, ¿eh? O sea, ahora van a tener la culpa. Conciencia individual, ¿no? Hostia. Para tapar Lo que hacen, o una sea, responsabilidad en lo que global. consiste eso es que han hecho como unos retos del siglo XXI que ahora son como la hostia, ¿sabes? Esto es como High School Musical, ¿sabes? Pero la versión española. Ya. Es horrible. Y te van diciendo en plan de, no, es que vamos a educar en, por ejemplo, que no tengan ansiedad ante la incertidumbre, oportunidades, emprendiduría, ecologismo. A mí me van a comer el coño, pero bien, te lo digo. O sea, tú me estás diciendo a mí que... es que, bueno, o sea, es que esto no hay por dónde cogerlo. Total, que os insto a desobedecer. Vale, queda dicho aquí a nuestros oyentes. Queda dicho. Que nada, que eso de la Agenda 2030 que no os la metan, porque es que no, va a ser que no. Bueno, para mucha gente, para muchos negocianistas y gente de ultraderecha, la Agenda 2030 es una cosa auténtica maligna que va Pero por otros motivos, por otros claro. motivos, sí. Claro, o sea, ellos simplemente niegan el cambio climático. Esto es lo que están haciendo es, mira, yo tengo allí una fábrica en Vietnam que pega un esclafit. Y las emisiones de CO2 que yo estoy generando para hacer productos que nadie quiere y nadie va a consumir, porque aquí ya tenemos de todo, eso te lo vas a comer tú. Y los niños van a hacer trabajo sobre ecologismo en el colegio. Y además lo van a hacer en inglés y en español y van a poner el título en catalán. Así son multilingües, ¿sabes? se está gastando muchos puntos de adoctrinamiento ahí, ¿no? Según tú. Esto es que está muy mal enfocado, te El lo digo. adoctrinamiento tiene que ser de otra Porque manera. además, claro, el adoctrinamiento es otro. Escúchame, el adoctrinamiento es ¿quién es aquí el que está generando CO2 Claro. sin parar? Adoctrina el bien, empresario, el capitalista, pues vamos. ¿Puedo decir cosas aquí de matar? Sí, yo creo que sí. La policía no escucha esto, ¿no? No lo creo. Bueno, por si acaso. Pues ya sabéis lo que hay que hacer. Matar. No, de verdad, oye, o sea, es que estamos tontos. ¿O que tú le vas a decir a un niño que vaya con el patinete eléctrico al colegio cuando tú estás fabricando zapatillas por doquier, por decirte algo? Y estás... La verdad es que para estar gobernados aparentemente por unos comunistas, poco estamos adoctrinando en ese sentido. Escúchame, comunistas de pacotilla, esto es fuera de aquí ya. O sea, os digo una cosa, yo ya estoy empezando ya a ponerme reaccionaria, te lo digo. Porque es que yo ya empiezo a pensar que estábamos mejor con el PP. Por lo menos la gente salía a la calle y la gente no le importaba toda una mierda. Es que no puedo más. Es No que puedo más. no puedo más. O sea, el gobierno más progresista de la historia. Sí. Esto es fuerte. Es fuerte. ¿Dónde está? Que yo vea que han nacionalizado el Sephora. Es que no lo veo. No se ha nacionalizado el Sephora para nada. Para nada. O sea, ni se ha nacionalizado. Es que, tío, Nada, no se ha nacionalizado nada. Se ha Estoy nacionalizado pensando, algo. claro, ahora que has dicho esto me he acordado del especial de Navidad que hicimos en Claro. vídeo, que diste tu mensaje. ¿Este año habrá mensaje de Navidad o qué? pues mira, sí que ahora porque estoy que vamos, que Este subo por año las vete escribiendo paredes. el discursito, Me va. voy a escribir ya, porque es la última vez ya que voy a pisar Madrid, os lo digo. La próxima vez ya, esto va a ser la guerra ya. Esto es la independencia de Cataluña, pero vamos, en enero monto el referéndum ya. Te lo digo. Propósitos del año. Propósitos de año nuevo, el referéndum 2.0. Vale. Y que me saquen a Ana Gabriel de la prisión. Que esto que empieza de la prisión del exilio, porque vamos, o sea, esa persona ya no puede más con esto. Si le pasa algo lo van a pagar caro, te lo digo así de claro. Sí, sí. Ana Gabriel la respetáis. Porque ese flequillo, eso sí que es patrimonio nacional, así te lo digo. Catalán, por supuesto. Bueno, pues nada, que lo de la LOMLOE, que vamos a instalar la desobediencia, ya está bien. Vale. Y Vale. tú como profesora, como futura profesora, ¿podrías resumirnos en 4 o 5 puntos muy breves cuál va a ser tu programa de adoctrinamiento para que podamos conocer
Sí, mira, por ejemplo, yo voy a dar clases de valenciano, ¿vale? Porque como que es lo que hay, porque hacen falta profes, pues seguro que me va a tocar eso. Y además es que me viene perfecto para la adoctrinación. Claro. Total, el punto número 1, vamos a traducir todas las canciones de Nacho Vegas al catalán. Vale. Ese para empezar. Vale. O sea, se acabó, porque para uno que hay decente y canta en castellano, el Ya. tío de los cojones, que además es de Asturias. Eso ya lo hablaré yo con él en nuestra próxima Igual se pero puede a lo mejor nacional- le puedes dar la podemos nacionalidad. nacionalizar a Nacho Sí, yo le Vegas. doy la nacionalidad, pero que se saque Claro. el superior de valenciano, que se saque el C2. Que se saque el C2. A ver, se lo sacará. Que se saque el C2. Claro que se lo va a sacar, por supuesto. Nacho Vegas acaba pichant, pero vamos. Además es que no apicharía, eso ya lo tiene, porque como habla asturiano yo creo Ya. que eso no apicharía. Bueno, total, vamos a traducir los temas de Nacho Vegas, al catalán. Vale. Luego vamos a hacer un proyecto de final de curso que va a consistir en hacer así con esto de los ámbitos, que significa que puedes trabajar con otros departamentos. Vale. Con el de plástica y tecnología vamos a hacer las urnas para el referéndum del De año que enero. viene. Vale. Perfecto. Vale, entonces eso es un proyecto de ámbito súper ambicioso, porque van a tener que hacer los planos de las urnas, van a tener que, ¿sabes? Claro, y al trabajar con las urnas también pues les puedes explicar lo que significan, el significado político de las urnas. Exacto, y además es que así ellos se implican en el referéndum, porque Claro. porque el siguiente paso es que vamos a dejar votar a los menores de edad. Claro. O sea, aquí vamos con todo ya. O sea, aquí tenemos que tener la mayoría absoluta. Como sea. Y Claro. si mis chavales del instituto pueden ir a votar, pues mejor. Claro. Así nos aseguramos Bien adoctrinados. la mayoría absoluta. Claro. Vale. Entonces van a tener que estar al día con el tema del referéndum. Vale. ¿Algo más? Sí, ¿Qué queda? el punto número 2, pues nada, va a estar prohibido hablar castellano en clase, en el instituto, Claro. en el país entero, de hecho, bajo pena de gulag. Y voy a ir yo personalmente a la Unión Europea, porque no me parece bien lo de los retos esos del siglo XXI, porque falta un reto, que es evitar que desaparezcan todas las lenguas minorizadas del Estado español. ¿Dónde está ese reto del siglo XXI? Que Ya. yo lo vea. Pues no está. Pues ahora vamos a tener un problema, porque voy a ir yo a la Unión Europea y vamos a ver qué Eso pasa. no van a saber, no saben la que se les viene. No saben la que se les viene encima, y además me voy a traer a los del colegio. Pero ya a final de curso se va a ser ya el examen final, te lo digo. Porque Excursión del colegio a la Unión Europea. exacto. Y si me toca así como... Porque además seguro que me toca irme a Pilar de la Horadada o algo así, que no van a hablar ni pipa de valenciano. Pero a mí me da igual. O sea, a mí me da igual que sean navajeros, porreros, o sea, que saquen todas las armas posibles, que nos vamos a Bruselas, niños. Nos vamos a Bruselas con Puigdemont. Y vas a ver tú que bien nos lo pasamos. El viaje de final de curso. Claro. Y que nos den explicaciones, a ver qué pasa. Y bueno, ya veremos. La verdad es que pinta bien el curso. Creo Yo creo que sí, yo creo que pinta Creo bastante que en bien. 2023, a finales de año, ya vamos a poder declarar otra vez la segunda declaración unilateral, por supuesto, porque de eso de mesa de negociación una mierda que llueve. O sea, va a ser unilateral. Ujú. Y a ser posible, cuando ya esté todo claro, pues yo le voy a devolver, por supuesto, la bomba biológica a Isabel Díaz Ayuso. Me estoy pensando en forma de qué virus. El COVID. Una apendicitis, no lo sé. Pero algo va a caer por Navidad, ya te lo digo. O sea, tú procuras no traerte ninguna amiga así de Erasmus, Ninguna Erasmus. que venga de aquí para allá. Porque ya me encargaré yo de enviártelo. Por burofax te lo voy a enviar. Ay, no es. Así que nada, pues ya me miraré algo para el próximo día, pero os espero Vale. en mi zulo, Vale, en pues mi zulo subterráneo muchas para... gracias por desplazarte a territorio español. Sabemos Genial, que es difícil Noé. para ti, sabemos que te cuesta abandonar tu república. Te deseamos mucha suerte Sí, en todo lo gracias. que viene. En todos tus proyectos adoctrinadores. Voy a emprender la vuelta a casa con mi patinete eléctrico. En un rato estás. En un Sí, ratito yo estás. creo- en un ratito, por lo menos pasar la frontera, hacer noche ya en frontera catalana. Exacto. Y ya mañana menos me comer vuelvo en para el condiciones. pueblo. Pero Exacto, por lo que menos te- comer que en para el almuerzo te lo condiciones. hagas ya. Exacto. Pero tú, por si acaso, no te lo hagas en Castellón en el almuerzo porque igual te No, ponen un bocadillo desde Calafín. luego, pero te digo una cosa, después de almorzar voy a pasar por allí. Antes no, porque la verdad es que Claro. Calafín no me apetece. Pero cuando almuerce voy a pasar, que es que además me viene de paso para bajar al Te pueblo. pasas por Castellón y les explicas 4 cositas porque vaya tela. Vale, pues un placer como siempre. Un placer. Un Noé. placer tenerte de vuelta en el Gulag. Y nos vemos pronto, Bonica. Sí, nos vemos Vale. pronto. Venga, un besito. Venga, adiós.
Bueno, pues ya estaría. Y ya está. Después de recomendar a todo el mundo que se drogue por la tarde, yo creo que podemos dar por finalizado. Sí. Por Sin finalizado mucha dilación. Patreon.com/todomal. Impresionante. A través de esta página podéis financiar vuestro programa, El que os mejor. aporta risas, sabiduría, conocimiento de la actualidad. Podéis insultarnos en iVoox, como podéis llamarnos urbanitas estándar, Claro. aliado, Podéis, no sé qué, sí, woques, lo que podéis queráis. decepcionaros mucho con nosotros. Claro. Todo eso, pero dadnos dinero. Pero dadnos dinero. Si nos Exacto. vais a insultar y nos dais dinero, pues oye, genial. Mm. Y si no nos insultáis y disfrutáis de esto y sentís que vuestro dinero está bien invertido, pues mejor Sí. que mejor. Siempre estaremos esforzándonos en que sintáis que vuestros 2, 3, 6 o 12 euros mensuales están en el mejor Bien sitio que invertido. podrían estar. Exacto. El Patreon del mes de esta semana podría ser esta persona anónima, que nos ha dado dinero. Es verdad. No hemos comentado eso la semana pasada y sucedió Sí. la semana pasada. Pues lo Nos decimos llegó en un esta. bizum cuyo asunto era Patreon atrasos pandémicos de alguien que se llama Daniel. Daniel nos ha dado dinero. Daniel nos ha dado 40 pavos. 40 pavazos porque no... Porque por lo porque que sea la no se le pandemia pu- no pudo pagar. No pudo sabemos pagar. quién es Daniel, porque claro, por las iniciales simplemente no lo sabemos. Ujú. Daniel, por favor, da la cara, Da la para cara, que podamos darte las gracias, porque Claro, bueno, en fin, que eres siempre una es agradable persona recibir. excelente. Yo estoy cruzando los dedos para que sea algo de nuestro, de aquí, nuestro, que no sea algo tuyo, porque te lo hizo a ti el... A ver, yo no tengo más Patreons con nadie. Pero estaría guay. Si no me debes 20 pavos. Si no te debo 20 pavos. No, pero bueno, que de verdad que Daniel se manifieste para que podamos darle las gracias, porque esto es una lealtad ya inusitada. Eso es una locura. Yo vengo aquí a decir 4 mierdas y hay gente que te ingresa 40 pavos. Yo no entiendo Gracias, nada. Daniel, porque... A mí me están grabando, Montipeiro. ¿Cómo que te están grabando? ¿Con B o Eso con es V? un meme que se está Ah, por vale, ahí. yo digo, pues si te estaban grabando, No. pues si te estaban cobrando impuestos por No. esto. Bueno, ¿Con pues qué nos vamos a despedir hoy? nos vamos a despedir hoy con un temazo máximo que han sacado 2 mujeres a las que admiro muchísimo. Ellas son la guitarrista Nita Strauss, el tema es de ella. Perfecto. Nita Strauss es una guitarrista que ha tocado con Alice Cooper, ahora está con Demi Lovato. Bueno, es una fantasía de pava como toca la guitarra. Y para este tema ha llamado a Lisa White, que es la Alisa White Cluth, creo que no sé cómo se pronuncia, como Muy sea, bien. que es la cantante de la banda Arch Enemy y que es una pedazo de tía que canta unos guturales brutales y que en esta canción saca todos los registros, desde la voz limpia normal hasta los guturales y todo lo que queda en el medio. Y las dos han hecho este temazo que se llama The Wolf You Feed y que es impresionante. Ideal. Son las dos reinas. Pues, Y con perfecto. ellas os deseamos lo mejor para esta semana Pues y sí. nosotros la semana que viene más. Y o peor.